Listo. Entonces vemos el modelo del transformador que es básicamente referido a un solo lado, ¿sí? Bien sea al lado de bajo, todas las impedancias del lado de bajo, al lado de alta. Esto es una rama magnética, ¿sí? Y la rama serie. Y la rama magnética es una resistencia y una inductancia, y acá una resistencia y una inductancia, o reactancia, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, siempre, digamos, la rama serie, que es esta es la rama serie del transformador, y esta es la rama paralelo del transformador, ¿sí? Porque están en paralelo. La rama serie siempre la dibujamos apuntando a la carga, ¿vale? Si aquí está la carga, si a la derecha está la carga, la dibujamos apuntando a la carga. Aunque, pues, digamos, si la dibujan acá, esto, pues tampoco habría problema, ¿no? No, los cálculos no varían mucho. ¿Listo? Entonces, lo que nos vaya, digamos, le van al lado derecho, al lado izquierdo, pues no, igual aquí, digamos, en los parámetros, nos dan solamente el parámetro de un solo lado, ¿sí? Entonces, uno sabe cuánto hay en un lado o en el otro. Entonces, o se puede suponer, digamos, que de esta impedancia que dan acá de esa impedancia, podemos suponer que la mitad de la impedancia está al lado derecho y la mitad está al lado izquierdo, ¿sí? Pero puede eso es complicarnos más, ¿vale? Entonces, este modelo de acá es el válido, ¿vale? Ese es totalmente válido. Y es el que el profe llevó en clase, creo. Bueno, entonces, el generador, ¿vale? Después sigue el primer transformador. Y el primer transformador, pues lo dejamos como la rama magnética, ¿vale? La rama magnética que es la resistencia y la reactancia. ¿Vale? Acá apuntando a tierra. Recuerde que tierra y tierra es que acá hay un cable ideal, ¿vale? No, eso es lo que es la tierra. Un cable ahí entre ellos dos. Entonces, esta es la rama paralelo, ahora la rama serie. La rama serie, listo. Y se supone que pues la tierra es el punto de 0 voltios, ¿listo? Entonces, es nuestra referencia. Esto, listo. Esta es lo del transformador. Entonces, ahora yo voy a dejar la línea de otro color. La línea solamente es una Z, ¿cierto? Una Z, pero va en ohms por kilómetros. Si nos la dan en ohms por kilómetros, necesitamos solamente en ohms. Entonces, en algún lado del ejercicio nos debieron haber dado el número de kilómetros de la línea, ¿vale? Entonces, digamos, a ver, la línea de transmisión es de 5 kilómetros. Entonces, la impedancia la multiplicamos por 5, ¿vale? Listo. Entonces, aquí está la línea. Voy a dejar la línea de otro color. La línea que es una resistencia y una inductancia. ¿Listo? Puede que haya líneas así. Aquí con... Puede que haya líneas así. Sí, uno las ve en líneas de transmisión. Conectadas acá con una inductancia. Esta es el modelo de línea larga, ¿sí? Eso es lo que no va en líneas. Puede que le aparezca algo así para que pero pues no lo creo. Bueno, pero solamente es pues hacerle más allá al circuito y ya. No es mucho la cosa. Listo. Esta es la línea. Y ahora sí sigue el segundo transformador. ¿Vale? El transformador pues tiene la rama paralelo, que es la rama magnética. La rama paralelo. Tan, tan, tan. Listo. Acá conectado a tierra. Y la rama serie. ¿Listo? Y finalmente, esta flechita de acá, esto es una carga, ¿vale? Entonces, en sistemas de potencia, las flechitas son una carga, son cargas. Entonces, esta es una carga, una carga. Entonces, digamos, esta carga uno la puede ver como otra impedancia, ¿sí? También otra forma de verla y está bien. También me gusta verla más una caja vacía, ¿sí? En el que uno le conoce, pues, la potencia que consume. 25 más 10 JKVA. Entonces, esto es de 25 más 10J kVA.
sea, donde este 25 pues esta es la potencia activa de la carga, la P, y esta es la potencia reactiva de la carga, la Q. ¿Listo? Esta es la Q. ¿Listo? Entonces este es el sistema de potencia, ¿vale? Un circuito, ¿sí? Como los circuitos que uno ve en circuitos. Así. ¿Listo? Pero aquí lo que cambia es que hay distintos niveles de tensión. Supongamos, acá de la mitad del lado izquierdo del transformador al lado derecho hay un nivel de tensión. ¿Listo? En esta línea hay un nivel de tensión distinto al que hay al lado izquierdo y un nivel de tensión distinta al que hay al lado derecho del transformador. Antes del transformador y después del transformador hay distintos niveles de tensión. Por lo tanto, hay que, digamos, hacer el referido bien. Hay que referir bien las cosas para que pues nos den bien. ¿Vale? Y entonces aquí viene la importancia de los parámetros. ¿Dónde están referidos el parámetro? Los parámetros que nos dan. Entonces, este nos dice que están parámetros referidos al lado de baja tensión. ¿Listo? Lado de baja tensión. Y este, el segundo transformador, al lado de alta tensión. ¿Vale? Entonces, a nosotros nos están dando, digamos, la impedancia al lado de baja. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice el ejercicio ahora sí. Se tiene un sistema de potencia para la transmisión de energía eléctrica eh, de un centro de generación que consume 25 más 10 JKVA. ¿Listo? Se tiene una línea de transmisión de 5 kilómetros y dos transformadores. El transformador al lado del centro de generación eleva la tensión, ¿sí? Este es un transformador, el primer transformador es un transformador elevador. Ya vimos anteriormente para qué sirven los elevadores y para qué sirven los reductores. El elevador eleva para que cuando hayan largas distancias, las pérdidas de energía sean muy chiquitas, ¿sí? Si no le damos la tensión, las pérdidas de energía en esta impedancia de acá va a ser muy grande. Entonces, para eso le damos la tensión. Y bueno, este transformador le da la tensión para que, digamos, estas pérdidas sean lo más chiquitas posibles. Y este transformador reduce la tensión para que, digamos, la carga opera a la tensión a la que está hecha, ¿vale? Porque no podemos meterle, digamos, 200.000 voltios a una carga de 13.000 voltios, no, pues, no está bien. Entonces, el transformador del lado del centro de generación eleva la tensión para reducir las pérdidas por la línea. ¿Listo? Y el transformador del lado de la carga reduce la tensión al valor nominal al que opera la carga o el centro de generación. Los parámetros de los transformadores son mostrados en la tabla 1 y 2. ¿Listo? Entonces, como primera pregunta nos dicen, dibujo el circuito equivalente del sistema eléctrico de potencia referido al lado de 13.800 voltios. Entonces ya nos están diciendo que refinamos al lado de alta tensión, probablemente. A ver, entonces vean que el centro de generación, este voltaje, entonces ese transformador, recordemos que es el transformador, no es el elevador, ¿sí? Eleva una tensión de 480 voltios a 13.800 voltios. ¿Listo? Y el transformador reductor eleva, o sea, reduce la tensión de 13.800 a 480 voltios, ¿vale? Pues no hay mucho ahí como por decir. Entonces, por ahí alguien me estaba preguntando de cómo se hacían por unidad y cosas así. Pues aquí por unidad pues no vale la pena hacerlo, la verdad. Entonces aquí está bien hacerlo por el método normal digamos, uno lo puede hacer por unidad, pero pues es más demorado. Entonces, estos parámetros de acá están referidos al lado de baja tensión y estos parámetros de acá están referidos al lado de alta tensión. Entonces, yo quiero que se fijen ustedes en que los parámetros de resistencia cuando están referidos al de baja tensión, ¿cómo son con respecto a los de alta tensión? Entonces, los de baja tensión están las unidades en ohmios y los de baja tensión están las unidades en kiloohmios. Entonces, pues uno puede hacer como la analogía y es que, digamos, la impedancia, recordemos que la impedancia cuando uno la va a referir va a ser igual al valor real dividido entre la relación de transformación al cuadrado, ¿sí? Entre al cuadrado. Cuando uno la refiere, digamos, del lado de baja al lado de alta o como sea, ¿sí? Pero uno no sabe si, pues por lo menos a mí me pasa que yo soy muy malo para referir, ¿sí? Pero
yo tengo siempre en cuenta una cosa cuando voy a referir y pues yo siempre sé que me queda bien. ¿Por qué? Porque en el lado de baja tensión las impedancias son más pequeñas con respecto al lado de alta tensión. Cuando yo refiero a estas impedancias al lado de 13.800 me van a quedar valores de kiloohmios. Kiloohmios. ¿Listo? Y digamos, si fuera el caso al revés, que yo estoy en alta y las quiero pasar al lado de baja, estas impedancias me quedarían en valores de ohmios. ¿Listo? Entonces, cuando uno refiere, digamos, del lado de baja al lado de alta, las impedancias o el valor de las impedancias crecen. ¿Listo? Cuando uno va de baja a alta. Y cuando uno va del lado de alta a baja, las impedancias pues disminuyen. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, uno siempre tiene una A, ¿sí? Pero uno no sabe si la usa bien. Una A que pues, es la relación de transformación, ¿sí? A es igual a B1 sobre B2, ¿sí? Y a mí me pasa que yo no uso bien esta fórmula, ¿sí? Porque yo no sé si estoy en el lado de abajo, el lado de alta, entonces yo tengo esta A que es B1 sobre B2 y yo quiero pasar de unas impedancias del lado de baja al lado de alta. Yo sé que la A debe hacer o sea, de tal manera que divida entre A cuadrado, me aumente la impedancia o me la reduzca, ¿sí? Entonces, es como usar un poquito más la lógica, ¿vale? Entonces, ahorita la veremos acá. Bueno, de ese transformador nos dan la A, ¿sí? Que es 480 sobre 13.800. Mm, regálame un momento porque no tengo la calculadora por acá. Listo, ya tengo la calculadora. Listo. Entonces, pues hay gente que, digamos, referir pues le es fácil, pero hay gente que referir pues a veces lo hacen mal, ¿sí? Como yo. Yo lo suelo hacer mal, pero pues esto, siempre intento como darme cuenta de que si me queda mal o me queda bien, ¿vale? Entonces, me hice el ejercicio que refiere a todo al lado de 13.800 voltios, o sea, al lado de alta tensión. Entonces, si se dan cuenta, estas impedancias ya están referidos al lado de alta tensión, el del transformador 2. ¿Listo? Entonces ya en el circuito lo podemos poner tranquilamente. Ya como están referidas, las podemos poner normalito. Entonces, la primera es 83.98 más 461.4 J. No, ¿sabe qué? Yo solamente voy a coger esos valores de acá porque la verdad, este va a ser 84 y este valor va a ser 461. 84 y 461 J. ¿Listo? Entonces, esta 84 es de acá, de la resistencia de acá. 84 más 461 J, porque va a escribir poco de decimales ahí, no, pues que por eso. ¿Listo? Listo. Y la rama magnética, que es esta, pues, esta es de 353 más 76 J. ¿Listo? Entonces, 353, esta es de 353 ohmios, y esta es, bueno, no es ohmios, es kiloohmios. Entonces, 353 kiloohmios, ¿listo? Y la otra es 76 J. Aquí es 76 J kiloohmios. Listo. El segundo transformador, pues lo de una de los escribimos los valores porque pues, ya está referido a la alta tensión. ¿Listo? Pero pues el primer transformador pues no está referido al lado de alta tensión. ¿Listo? El primer transformador es este. No está referido al lado, está referido al lado de baja tensión. Entonces hay que referirlos al lado de de alta tensión para tener todo referido a un solo lado. Ah, bueno, la línea no hay que referirla, ¿ok? Esta sí ya está, esto es un valor real, pero está en el lado de qué? De alta tensión. Como están en el lado de 13.800 voltios, acá hay 13.800 voltios, acá hay 13.800 voltios, como están en ese lado, pues no hay que referirla porque queremos referir todo al lado de ese nivel de tensión. ¿Listo? Entonces, pues no hay que referirla.
Entonces, vale, pero esos son en ohms por kilómetro. Entonces, la Z de línea va a ser igual al valor que nos dan, pero multiplicado por 5 kilómetros. Entonces, 0.33 más 3J multiplicado por 5. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que he hecho hasta ahora? 0.33 por 5. Entonces, esta línea es de 1.65 más 15J. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo acá. Aquí esto es 1.65 más 15J. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que llevamos hasta ahora? ¿O todo bien? Bueno, entonces esto sigue el transformador uno. Entonces, el transformador uno está al lado, está todo referido al lado de baja tensión. Entonces, veamos la relación de transformación. La A va a ser igual a B1 sobre B2, ¿sí? O sea, igual a 480 sobre 13.800. 13.800, ¿listo? Ese es el valor de A. Y eso nos da aproximadamente, no sé. Una pregunta, ¿y para referir a la de baja tensión, esa relación sería la misma? ¿O sería al revés? Ya vamos a ver. 480 sobre 13.800. Bueno, voy a dejar un decimal para que sea como más claro. Eso es 4 sobre 115. Listo, entonces lo que me preguntaban. 115. Esta es la A. Recordemos que para referir de un lado a otro, tenemos que dividir entre A cuadrado, ¿sí? Dividir o multiplicar. Todo depende de cómo haya sacado la relación de transformación. Entonces, yo cómo sé que me queda bien. Yo voy de un lado de baja tensión a un lado de alta tensión. Y yo sé que el valor de la impedancia referida debe aumentar, ¿vale? Porque voy del lado de baja al lado de alta. El valor debe aumentar. Y tengo que dividir entre este número al cuadrado. Dividir o multiplicar, no me acuerdo. ¿Sí? Entre ese número al cuadrado. Entonces yo tengo mi impedancia en el lado de baja que es... Entonces mi impedancia referida al lado de alta tensión va a ser igual. Entonces la del lado de baja es 0.0465. Entonces 0.0465 más 0.233J. 0.233J, ¿listo? Este es mi impedancia referida en esa es la de abajo. Ahora, yo tengo que multiplicar o dividir por esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, y yo sé que el valor debe quedar más alto, ¿sí? Entonces yo debo multiplicar por algo al cuadrado, ¿listo? Por algo al cuadrado. Aquí está. Entonces, para que esta impedancia Z me quede de un valor más grande, ¿cómo debo hacer acá? 4 sobre 115 o al revés, 115 sobre 4 para que quede más grande. Ah, sí, está más bien. Así, ¿cierto? Para que el valor quede más grande. Entonces, cada vez que pasan del lado de baja tensión al lado de alta tensión, las impedancias crecen. ¿Listo? Los voltajes también crecen. Si el voltaje pasa de un voltaje de 480, pues eso tiene más sentido, ¿no? Y las corrientes disminuyen, ¿vale?
Entonces, en alta tensión, las corrientes son chiquitas, los voltajes son grandes y las impedancias son grandes, ¿vale? Entonces, 115 sobre 4. ¿Listo? Entonces, la impedancia, ahora sí referida a la alta tensión, va a ser igual a eso. Entonces, uy, no veo nada. A ver, 0,0465 más 0,233J multiplicado por algo al cuadrado, y ese algo es 115 sobre 4 al cuadrado. Y eso me da, la impedancia me da esto, 38,46, sí, punto 40, punto 4, la verdad no me quiero escribir decimales, más 192,6 J. Ohmios. ¿Listo? Esta ya es la impedancia que nos dieron, pero referida al lado de alta tensión, al lado 13.800 voltios, ¿listo? Entonces, es lo que podemos colocar acá en el circuito. Pues ya está el referido. ¿Qué más? Entonces, esto, 38,4, bueno, 38,4 más 192,6 J. 192,6 J. ¿Listo? Y pues lo mismo con esto. La impedancia de la parte de la rama magnética, pues también es igualita a la fórmula. Entonces, la Z de la rama magnética. Entonces, bueno, esto es la RM referida. La RM referida va a ser igual y la XM referida va a ser igual. ¿Listo? Igual, igual. Entonces, la RM referida va a ser 144,30. ¿Listo? El valor original de la de baja tensión, 144,30 multiplicado por las relaciones al cuadrado, ¿listo? Por 115 sobre 4 al cuadrado, ¿listo? Ahí está. Y la XM, pues lo mismo. La XM sería 34,63, 34,63 multiplicado por, aquí la voy a poner al revés, la voy a poner, digamos, 480 sobre 13,8. Uy, perdón. A ver, 13.800 voltios. Aquí es como más visible, ¿no? La relación de transformación. Que, bueno, esto es igual, ¿listo? Esto es igual. 13.800 voltios sobre 480 al cuadrado. Vale, este número de acá es igual que este número de acá. Pues lo puse acá para que sea como más visible, ¿listo? Esta relación de acá es la misma esta relación de acá. Ustedes lo pueden comprobar con la calculadora. Y esto es igual y esto es igual. Entonces, bueno. Entonces vean que para las impedancias uno lo que hace es multiplicarlo por, digamos, por el valor del nivel de tensión al que uno va, dividido por el nivel de tensión del que vengo, ¿sí? El nivel de tensión al que voy, dividido en el nivel de tensión del que vengo, ¿listo? Por así decirlo. Entonces, sería, bueno, 144,3 multiplicado por 115 sobre 4. Y esto nos da 4,14 kilómetros, ¿listo? Ahí me comí un poco de decimales, pero bueno. Y este es 34,63. A mí no me das el primero. ¿No le da? Mira, Uy, no. 119.000. Sí. Epa. Sí, estaba mal. Me comí el cuadrado. ¿Listo? 119,2 kilómetros. Bueno, ¿conoce cuánto? 11, 116, 119. ¿Listo?
119.272,96. Entonces, en kiloohmios, esto es 119 yo no sé, 3 kiloohmios. Y el otro es 34,63. Este no me da 28,6 kilómetros. 28,6 kilómetros. Listo. Entonces, pues, otra cosa de ver, pues, es que la rama magnética son valores dados en kiloohmios. O sea que, digamos, las corrientes que van a ir por acá, que va por acá y que se divide acá en estas dos, se divide en esta y se divide en esta, pues son chiquitas, ¿listo? No son tan grandes. O sea, las pérdidas acá en el núcleo son chiquitas. A veces son tan pequeñas que se desprecian, ¿listo? Pero pues no es el caso. Aquí no se desprecian. 119,3 kiloohmios. Entonces, 119,3 kiloohmios. Y el otro es 28,6 kiloohmios. 28,6 kiloohmios. Y recuerden que esto es J, ¿listo? Porque esta es la reactancia. Kiloohmios. La XM y la RM. Y listo. Y pues ya está el circuito. Lo que falta pues es resolverlo. Listo, ese es el primer punto. Es dibujar todos los parámetros en el lado de alta tensión. Ya está todos los parámetros en el lado alto. Entonces voy a verificar acá. Aquí tengo la solución, ¿listo? Entonces, aquí te da la solución. También las voy a pasar, ¿listo? Para que tengan la solución del taller ahí. Aquí yo puede que yo haya hecho un procedimiento distinto, pero pues el resultado es el mismo, ¿listo? Porque yo siempre cambio la forma de hacer las cosas. Siempre puede que acá lo haya hecho distinto como lo haga hoy, ¿listo? Pero bueno, eso es lo mismo. Entonces, ese ya nos la habían dado, ¿sí? Las de este lado, solamente hay que ver las de acá. 119,27, 28,62. Entonces, mm, 119,3, bueno, y 28,6. Y la otra era la de la impedancia de acá. 40 puntos, bueno, 40 más 207 J. Y acá este era, bueno, aquí me quedó bastante distinto. Creo que es por los decimales que me comí. Voy a verificar. Entonces, 0,0465 más 0,2329J multiplicado por 13.800 sobre 480 al cuadrado. 38,4. Bueno, aquí esto como que me equivoqué en ese momento cuando hice el taller. Y como que, vale, no. Yo no me equivoqué, es que ya está la suma de la línea y la del transformador, ¿listo? Aquí yo como que de una vez la sumé, ¿listo? La de la línea, esta de acá, que es la del transformador, y esta acá, que es la de la línea. La sumé de una vez, ¿listo? Tomaste el 1,65 más 15J. Sí. Sí. Entonces, o sea, estas dos, pues como están en serie, pues las sumé. Listo. Digamos, para ya ir reduciendo de una vez. Entonces, supongo que cuando uno suma estas dos, pues le va a dar lo que me va a mí ahí. Sí, creo que sí. Entonces, bueno, ya solamente falta resolver el circuito. Entonces nos dice el punto, el primer punto ya fue referir todo, ¿listo? El segundo punto dice que es determinar las pérdidas del sistema. Entonces, ¿qué son las pérdidas del sistema? Entonces, todas las pérdidas
son las potencias que genera la fuente, pero que no se transforman en trabajo útil, ¿listo? Son las P's que generan las fuentes, pero que no generan trabajo útil. Recuerden que lo que son las reactancias, y eso es un error muy común de la gente, y es que creen que pues estas son pérdidas, las de las reactancias. Recuerden que las reactancias no consumen energía, ¿sí? Ellos solamente lo que hacen es guardar energía, pero la devuelven al sistema, la guardan y la devuelven. Entonces eso es lo que llamas, eso es lo que llama Q, la reactiva, ¿listo? Entonces Q. Y la Q no es energía, esto es solamente que almacenan energía y la devuelven, la almacenan y la devuelven. Entonces es lo que hace es como una pérdida de capacidad del sistema, pero no es energía, ¿listo? La energía la consumen estos, la resistencia, ¿listo? Estas son las pérdidas del sistema, ¿vale? Entonces cuando nos piden las pérdidas del sistema, nos piden estas pérdidas, nos piden estas pérdidas, nos piden estas de acá, nos piden estas de acá y nos piden estas de acá, ¿listo? ¿Yo qué recomiendo? Para allá las pérdidas. Las resistencias en series usen para las P's, para las que están en serie, entonces usen P igual a la magnitud de I al cuadrado por R, ¿listo? Para las que están en paralelo, usen la fórmula P igual a la magnitud de B al cuadrado sobre R, ¿listo? Concepto de circuito, ¿listo? Entonces, listo, así salen las pérdidas, ¿vale? Entonces vamos a hallar cada corriente, digamos para estas de acá, hallamos las corrientes. Y para estas de acá llamamos la atención, ¿sí? Para hacer pues, la atención, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos el circuito. ¿Qué más sería? Pues yo voy a borrar esto, la verdad, para que me quede más campo. Voy a borrar esto. ¿Listo? Ahí está el circuito. Bueno, entonces, ¿cómo se empieza digamos, uno puede como tener bastantes dudas al principio. Yo las tuve siempre al principio. Y es bueno, uno como comienza el ejercicio, porque yo veo puras resistencias y acá una potencia, ¿sí? Pero no veo ningún nivel de tensión ni nada. Yo puedo suponer que, digamos, acá alimento a tensión de 13.800 voltios, 13.800 voltios, ¿listo? Puedo suponer eso. O puedo suponer que, digamos, a este man le están llegando esto 13.800, ¿sí? Solamente suponer esas dos cosas. Suponer la tensión en la carga o suponer la tensión en la entrada, ¿sí? Entonces, ¿dónde la supongo? Pues siempre, siempre, cuando son problemas de transmisión y eso, uno asume tensión nominal en la entrada, ¿listo? Siempre en la carga, ¿listo? En la carga, siempre en la carga, ¿vale? Porque cuando nos dan en la carga, digamos, no, que la carga consume una potencia P más JQ, acá le están indirectamente diciendo que asuma tensión nominal en la entrada, ¿listo? Perdón, en la salida, en la carga, ¿listo? Entonces, acá en la carga hay una tensión nominal de 13.800 voltios, ¿listo? 800 voltios, ¿vale? ¿Y a cuántos grados? Pues a 0 grados, ¿no? Entonces ahí está nuestra referencia, ¿vale? Siempre, digamos, en los de trafo, que digamos hay una carga que le dicen P más JQ, asuma 13.800 voltios en la carga, ¿listo? Y ahí comenzamos el ejercicio. Recuerden que todas estas impedancias de acá, todas esas impedancias son caídas de tensión, ¿vale? Son caídas de tensión. Probablemente, Oye, una preguntita, qué pena. ¿sí? Ahí no sería una tensión de 480 porque la reduce o... Perfecta pregunta. ¿Por qué no es 480? Porque ya tenemos todo referido al lado de alta tensión, ¿vale? La carga también va a estar referida al lado de alta tensión. Como estamos entonces referidos al lado de alta tensión, y digamos, a ver, la carga dice que es, bueno, pues yo creo que la carga trabaja a 480 voltios, ¿sí? La tensión esa es la tensión de la carga, ¿vale? Como la referimos al lado de alta tensión, recordemos que
Uno, el voltaje de la carga, digamos, el voltaje de la carga es 480. Sí, está bien. Realmente es 480. Pero como dijimos que refiriéramos al lado de alta tensión, uno lo multiplica por la relación de transformación, ¿sí? Por 13.800 sobre 480, ¿vale? Entonces, pues ya ahí nos supone que pues la carga referida, si el voltaje de la carga referido va a estar a 13.800 voltios, pero el valor real del voltaje de la carga va a ser pues 480, ¿sí? Si uno quiere el valor real, pues uno refiere al lado de baja de nuevo, ¿vale? Porque la carga está conectada en baja, ¿listo? Ok. Entonces, es por la relación de transformación que uno pues, yo supongo ya, o sea, pero muy buena la pregunta, la verdad, ¿listo? Ahora, Entonces, pero una pregunta, pero yo veo la carga es en el lado de alta, no de baja. no, vea. Entonces veamos acá la línea de transmisión. A ver, muestre, voy a poner esto acá de nuevo para que sea más claro. Entonces, vea, este es el sistema de potencias, ¿sí? Donde la carga es esta flechita acá que está gruesita, ¿listo? Esta es la carga, ¿vale? Entonces, esto es un generador y un generador que genera a 480 voltios o parecido, ¿listo? Y este transformador es un transformador elevador, ¿sí? Eleva a 13.8, ¿listo? Eleva a 13.8, la línea está a 13.8 y el transformador 2 es un transformador reductor, reduce de 13.8 a 480, ¿listo? Entonces la carga está conectada realmente a 480 voltios, ¿listo? Entonces vamos a verlo acá en el circuito. Uy, acá. Entonces, aquí, bueno, pues lo mismo, ¿listo? El generador, ¿listo? Que genera 480 voltios o aproximadamente ese voltaje. El transformador que eleva a 13.800 voltios, ¿listo? Y el transformador que reduce a 480 voltios de nuevo. Entonces, vamos a hacer algo. Aquí hacer algo. Como para que sea más claro, ¿listo? Sí, aunque pues qué raro porque abajo dice parámetros referidos lado de alta tensión. Entonces por eso pensé eso. A ver, relajado, relajado. Relajado que se compone. Listo. Aquí ya está un poquito más limpio el dibujo. Entonces, lo que recomiendo también es pues hacer, digamos, pintar nivel de tensión, ¿listo? Entonces vamos a pintar que el color rojo va a ser igual a 480 voltios, ¿listo? Y el color azul, pues no, perdón, el color morado va a ser el tensión de 13.800 voltios, ¿listo? 800 voltios. Listo. Entonces, generador. Generador, le puedo decir que genera a un voltaje aproximado de 480, ¿listo? Entonces, esta línea de acá es 480 voltios, ¿listo? Aproximadamente, ¿vale? Entonces, los parámetros realmente pues están a un lado o en otro, pero pues ya están referidos al lado de alta, ¿listo? Ya los referimos todos al lado de alta. Entonces, veamos el primer transformador. Transformador uno de 480 a 13.8. Entonces, todo lo que sea de aquí 480 voltios a este lado pasa a ser 13.8. Se transforma a 13.8, ¿listo? Entonces, esta línea morada es la línea de 13.8, ¿listo? Hasta el transformador 2. El transformador 2 nos dice que es de 13.8 a 480. Entonces, aquí esa línea roja va a ser 480 voltios y esta es la carga, ¿sí? La carga está conectada efectivamente a 480 voltios, ¿vale? Listo. Entonces ya ese es el sistema de potencia. Entonces, pues, ¿qué más es? Pues más nada. Lo que nos preguntaban era que si el transformador, ¿por qué estaba a 13.8? Yo, ¿por qué supuse que aquí hay? ¿Por qué supuse que en la carga habían 13.800 voltios? Porque lo referimos todo al lado de alta tensión, ¿sí? Y ahí está. Ya está todo referido al lado de alta tensión. No sé si haya alguna otra duda, porque pues es importante que quede claro eso. Bueno, ¿no?
bueno, entonces ya lo que queda es hacer el circuito ya. Entonces, determina las pérdidas totales del sistema. Listo. Entonces, la carga tiene un voltaje de 13,8 y una potencia S. ¿Listo? Y recordemos pues la fórmula de S es igual a B por I conjugado. ¿Listo? La fórmula de la potencia. S es igual a B por I conjugado. Y entonces esto, pues bueno, lo que yo haría, pues aquí son, pues uno puede hacer mallas o leyes básicas o lo que sea. Yo pues hago leyes básicas, ¿vale? Porque para qué hacer malla o lo que sea, para qué meterme con sistemas de ecuaciones y toda la cosa rara. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hallar esta corriente de acá, que es la corriente de la carga, ¿listo? Esta corriente de acá, con esta fórmula, ¿vale? Esta es la fórmula de S es igual a B por I conjugado. Entonces la hallo así, ¿vale? Esta es la fórmula, la corriente, ¿listo? Y pues con esta corriente hallo esta caída de tensión, ¿vale? Esta caída de tensión. Con esta caída de tensión yo hallo este voltaje el voltaje de este punto, ¿listo? Con el voltaje de este punto yo puedo hallar esta corriente y esta corriente de acá, ¿vale? Con esas dos corrientes yo puedo hallar, y con esta que nos queda para allá, yo puedo hallar la otra de acá, ¿listo? Lo mismo hacemos, hallamos la caída de tensión de estas resistencias y finalmente ya tenemos el voltaje de la entrada, ¿vale? Entonces, vamos a proceder, bueno, voy a proceder. ¿Cuál es la corriente de esta primera malla? Esta corriente que va por acá para abajo. Entonces, la corriente de la carga, o bueno, y load, voy a usar pues esta fórmula, ¿vale? Entonces, la corriente va a ser igual, aquí despejando la corriente es igual, la corriente es igual a S sobre B conjugado, ¿vale? Despejando la corriente de esta fórmula, ¿sí? Entonces, la corriente de la carga, pues, va a ser esto. El conjugado de 25 más 10J, ¿listo? Entonces queda el conjugado de 25 más 10J, pues queda 25 menos 10J, ¿listo? Menos 10J sobre 13.800, ¿listo? A 0 grados, ¿vale? ¿Listo? Y recuerden que esto es kVA. Como es kVA, pues es por 10 a la 3, ¿listo? Entonces, por 10 a la 3. Por 10 a la 3. Listo, entonces eso da esto 25 menos 10J sobre 13,8 y todo por 10 a la 3. Listo. Eso en magnitud y fase me da que la corriente de la carga y la corriente de la carga uno es punto igual, ocho a mí me da 1,95 a un ángulo de menos 21,8. ¿Listo? Entonces, para que haya esa corriente, para hallar la tensión en este puntico, ¿vale? En este punto de acá. Entonces, por una ley de voltaje de una LVK, pues uno se da cuenta que la corriente, el voltaje en este punto es la suma de este voltaje más este voltaje, ¿vale? La suma de esta caída de tensión más el voltaje de la carga. Entonces, el voltaje, digamos, llamémoslo B1, ¿listo? B1. En ese puntico de acá, entonces, B1 va a ser igual.
a la caída de tensión en la impedancia, ¿sí? Más el voltaje de la carga. Entonces B1 va a ser igual a la caída de tensión en la impedancia, pues ¿cuánto es el voltaje de la impedancia? Pues la corriente por la impedancia, ¿cierto? Por la ley de Ohm. Entonces, la corriente de la impedancia esa es la corriente de la carga, si se dan cuenta. La corriente de la carga que va para la carga, pues es la corriente de esa impedancia también. Entonces, pues bueno, es igual a 1,95 a -21,8. Pero qué pena interrumpirte, es que no me da ese ángulo. De pronto otro compañero que ¿No te da pueda ese explicar. ángulo? No sé si lo tengo grabado yo, a ver. No, sí, a mí sí me dio lo mismo. Sí, pues me dice que está en grados en Ryan es la tuya, sí. Yo tengo la fórmula bien escrita. Hay que ponerla en radianes, que no estoy mal. Sí, tengo grado siempre. Para máquinas, Yo pongo en grados. la debo tener en grados. La Por- revisa que en la parte de arriba diga la D Ah, de ok. No, entonces sí porque la tengo en radianes. Qué pena. breve. ¿Listo? Entonces la caída de tensión en la impedancia es la impedancia por la corriente, ¿sí? 84 más 461 J multiplicado por 84 más 461 J. ¿Listo? Esta es la caída de tensión en la impedancia, ¿sí? Este es el voltaje de la impedancia y más el voltaje de la carga, ¿sí? Más 13.800. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto el voltaje en este puntico? Entonces, B1 sería igual. Entonces, 1,95 a un ángulo de -21,8 multiplicado por la impedancia esa, más 461 J, más 13.800 a 0 grados, ¿cierto? Entonces, esto en magnitud y fase. Recuerden que los voltajes siempre unos, pues, los voltajes y corrientes, magnitud y fase, ¿vale? Entonces, esto es, me da 14.306, 14.307, vamos a aproximarlo, a un ángulo de 3,1 grados. 3,1 grados, ¿vale? Listo. Ya tenemos lo que es la corriente de acá, de la malla primera del circuito, y el voltaje de acá, de este puntico de este puntico, ¿vale? Entonces, para hallar, digamos, esta corriente de acá, pues hay que hallar, digamos, estas dos que van para abajo, ¿sí? Esta de acá que se divide en una corriente de acá y otra corriente de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos esas dos corrientes? Pues solamente ya tenemos el voltaje el voltaje de este nodito. Entonces, con el voltaje, si se dan cuenta, entre este punto de acá y la Tierra, pues ahí está el voltaje, ¿sí? Entonces, la corriente es, pues, el voltaje sobre la impedancia, ¿vale? Entonces, ese es el voltaje uno. Vamos acá a borrar, digamos, algo. A ver, mm, para que sea más claro, voy a llamar, digamos, a esta corriente de acá. La última, el último cálculo sí no me dio lo mismo. ¿No te digo lo mismo? Entonces no sé si estoy malo yo o qué. Esto es 461. Aquí como que se me fue un puntico raro. Bueno, voy a verificar. A ver, 1,95 a un ángulo de 21, -21,8 por 84 más 461 J más 13.800. Sí, sí, pues me da según. Si mi calculadora no me falla, me da voltios, Sí, ¿listo? a mí también me da ese resultado.
breve. ¿Y ahí Entonces, qué es un LDK? sí, una LBK. Estoy dando la atención en este punto de acá. Entonces, por LBK me dice menos B1 más esta caída de tensión más el voltaje de la carga es igual a cero. Entonces, B1 es igual a este voltaje de acá, esta caída de tensión, más este voltaje acá, que es 13.800, ¿cierto? Sí, ese es el LBK, básicamente. Entonces, bueno, esta corriente de acá la voy a llamar, esta corriente acá la voy a llamar I1, y esta corriente de acá la voy a llamar I2. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es I1? Pues I1 pues es sencillo de saber, ¿sí? Porque ya tenemos el voltaje de ese nodito. Entonces, I1 va a ser igual a B1 sobre la resistencia, que es 353 kiloohms. 353 por 10 a la 3. ¿Listo? Entonces, la I1 es 14.307. Entonces, 14.307 a ese ángulo dividido entre 353 por 10 a la 3. A ver, 14.307 sobre 353 por 10 a la 3. Entonces, esa corriente es bastante chiquita, ¿vale? Me da 0.04 al mismo ángulo, ¿listo? Porque recordemos que las resistencias no cambian el ángulo de la corriente, ¿listo? Al ángulo de 3,1 grados, ¿vale? Y la I2, que es la corriente de la reactancia, ¿sí? Es igual, pues, a ese voltaje B1 sobre 76 J kiloohms, o J 76 por 10 a la 3. Y recordemos que el ángulo para la I2 sí debería cambiar, porque pues es una reactancia y eso se afecta al ángulo de esa corriente, ¿listo? Entonces, 14.307 a un ángulo de 3,1 sobre 76J por 1 por 10 a la 3. Y esa corriente me da un poquito más alta, 0,188 a un ángulo de -86,9. Entonces, este ángulo sí cambió. ¿Listo? Recordemos que las impedancias lo atrasan 90 grados, entonces lo atrasan 90 grados a la corriente. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Para qué se llaman esas corrientes? Pues para hallar esta de acá, básicamente. También otro método puede ser que yo ya, digamos, reducido esta reactancia, hacer el paralelo y pues hallar la corriente total. ¿Listo? Pero pues es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora faltaría, seguimos con esta corriente. Entonces, esta corriente es la suma de la corriente de la carga, que ya la tenemos, y la corriente 1 más 2, ¿cierto? Entonces, la que entra acá es esta que va para allá, más las dos que bajan acá. ¿Listo? Entonces voy a llamarla, digamos, corriente 3, ¿sí? Corriente 3, ¿vale? Entonces, la corriente 3 va a ser igual a la corriente 1, a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente de la carga, ¿cierto? La corriente de la carga. Entonces, ¿cuánto es la corriente 3?
Entonces, la corriente 3 y la corriente uno, bueno, va a ser esa suma. Todo ahí en los cálculos, sí, bien. 3,1 más 0,188 a un ángulo de -86,9 más la corriente de la carga que es 1,95 a un ángulo de -21,8. Entonces eso de magnitud y fase me da, la corriente 3 me da 2,07 a un ángulo de -26. -26,05 así como para ser un poquito más exactos. ¿Listo? Esa es la corriente que es la corriente T3, esa es la que pasa por toda esta impedancia, ¿vale? Finalmente, pues yo ya haría este voltaje, ¿vale? Porque este voltaje es el mismo voltaje que el de la fuente y que el de esta rama magnética. ¿Listo? Que el voltaje y la corriente de la fuente, pues, es esta más estas dos, ¿sí? Pero bueno, entonces, listo. Entonces, el voltaje, yo voy a llamarlo voltaje 2, voltaje 2, ¿vale? Entonces, el voltaje 2, si se dan cuenta, va a ser igual a toda esta caída de tensión, ¿sí? Más el voltaje 1, ¿sí? Entonces uno hace la malla y el voltaje 2 es igual a toda esta caída de tensión más el voltaje 1. ¿Listo? Voltaje 2 va a ser igual a la corriente 3, que es 2,07, ¿sí? O sea, toda la caída de tensión me refiero pues, a todas, a la corriente por toda esa impedancia, ¿sí? Entonces, 2,07 a un ángulo de -26,05 más la suma de todas las impedancias que hay ahí, ¿vale? Perdón, multiplicado por todas esas impedancias, ¿sí? 38,4 más 1,65, entonces 38,4 más 1,65 más esto 192,6 J, 192,6 J más 15 J. ¿Listo? Esa es la caída de tensión en las impedancias, ¿listo? Entonces, hago una la malla para ser más claro. B2 es igual a esta caída de tensión más el voltaje 1. ¿Listo? B2 es igual, uno hace la malla así, digamos, a mí me gusta hacerlas así. Es una forma distinta de hacer mallas a la que uno aprende circuitos uno, ¿vale? Entonces, B2 es igual a esta caída de tensión, más esta caída de tensión, más esta caída de tensión, más esta caída de tensión, que ya están metidas ahí, más B1. ¿Listo? Ahí está. Y B1 pues es esto que está acá. Entonces B1 es 14.003 más, así tal cual, 14.307 a un ángulo de 3,1 grados. ¿Listo? Entonces, ahí está B2. B2 sería igual a, entonces 2,07 a un ángulo de -26,05 multiplicado por 380 a 38,4 más 1,65 más 192,6 J más 15 J más, cierro paréntesis, más 14.307 a un ángulo de 3,1 grados. Error en el cálculo. ¿Por qué error en el cálculo?
Mm, listo. Entonces B2 me da 14.592 a un ángulo de 4,41. ¿Estamos de acuerdo? Y pues bueno, nos piden es, a ver, Una esto, pregunta, ¿y ahí por qué no toma como la tensión también de la fuente? esta ya es la tensión de la fuente, ¿vale? ¿Ya la sumó? Sí, es que no me di cuenta. A A b ver, dos. es que nosotros, pues yo por eso les dije al principio, ¿dónde asumimos tensión? ¿En la fuente o en la carga? ¿Listo? Entonces yo les dije que cuando nos dieran una P más JQ, siempre asumamos tensión en la carga, ¿vale? Para que sea más fácil el ejercicio. ¿Listo? Y pues así es que se hace. Entonces B2 finalmente es la tensión entre este puntico acá y la Tierra, ¿sí? O sea, esa tensión, esta más, esa sobre esta. Esto es B2, ¿sí? Indirectamente. Entonces B2 pues ya es la tensión de la fuente, ¿sí? Porque Pero asumió esa, la tensión en la carga, ¿cierto? ¿cómo? Es porque asumió la tensión en la carga. Sí, exacto. Entonces, si asumimos en la carga, en la fuente ya no podemos asumir nada, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, esos B2, ¿qué más sería? Ya, ¿no? Eh, bueno, entonces dice que si las pérdidas totales del sistema son menores al 5% de la potencia activa entregada, ¿vale? Entonces, ahí viene la pregunta. Yo les había dicho, las pérdidas del sistema son las pérdidas en las resistencias del sistema, ¿vale? Estas pérdidas de acá, lo azulito, ¿vale? Esta de acá y esta de acá, ¿vale? Y esas son pérdidas, ¿sí? Al fin y al cabo, la potencia entregada, pues es esta, ¿sí? Entonces vamos a comparar si la suma de todas las pérdidas son menores al 5% de esta cosa. Entonces, pues es sencillo de calcular, ¿sí? Recuerde que cuando hablamos, a ver, cuando uno habla de potencia o de pérdidas, no hay que referir nada, ¿sí? La potencia en un lado de tensión va a ser igual, en el lado de baja va a ser igual en el lado de alta, ¿sí? Entonces, digamos, si uno hubiera hecho todo esto en el lado de baja tensión, lo que son las P's nos tienen que dar igual si uno lo hace en el lado de baja o en el lado de alta, ¿vale? No hay, la P no es, ni la P, ni la Q, ni la S se refiere, ¿vale? Entonces, todo lo que sea P, S y Q, no hay que referirlo, ¿vale? En el lado de alta o en el lado de baja, pues nos da lo mismo, o nos debería dar lo mismo, ¿listo? Entonces, pues bueno, voy a hallar la suma de las pérdidas, ¿vale? Suma de las pérdidas, la sumatoria de pérdidas. Entonces, para esas pérdidas de acá, yo uso magnitud de B al cuadrado sobre R, ¿listo? Entonces, magnitud de B al cuadrado sobre esa resistencia. Entonces, sumatoria de pérdidas va a ser, es la primera pérdida, ¿listo? Entonces, magnitud de B al cuadrado, ¿cuál es? Pues esta es la B, ¿cierto? Entonces, 14.592, ¿listo? Solamente la magnitud, el ángulo no nos importa, ¿listo? 14.592 sobre sobre la resistencia, ¿listo? 119,3 kiloohmios. 119,3 K o por 10 a la 3. Por 10 a la 3. Esa es la primera pérdida, ¿listo? La segunda pérdida va a ser igual a 38,4. ¿Listo?
Entonces, esas pérdidas son resistencias en serie, ¿sí? Cuando son resistencias en serie, yo hago, pues ya tengo la corriente, ¿no? Entonces, si ya tengo la corriente, pues ahí está la pérdida. Más, bueno, si se dan cuenta, pues esta resistencia, pues en serie con la otra, pues se pueden sumar, ¿sí? Y la suma es, pues, 38,4 más 1,65. Entonces, 38,4 más 1,65, ¿sí? La suma de esas dos resistencias multiplicado por la corriente que hay, pues, por esas dos resistencias, ¿cierto? Y la corriente es la corriente 3, ¿sí? La corriente 3 aquí está por esas dos resistencias. Entonces, la corriente 3 pues, nos ha dado 2,07. Entonces, solamente tomamos la magnitud y lo le damos al cuadrado. 2,07 al cuadrado, ¿vale? Más, faltarían estas pérdidas y estas pérdidas. ¿Listo? Pues para estas pérdidas yo tengo I1 o también tengo B1. Pues por cualquiera me sirve, ¿sí? Entonces yo lo hago con B1. Entonces B1 es... Ah, bueno, aquí me faltó poner el cuadrado, ¿cierto? Aquí este voltaje al cuadrado. B al cuadrado sobre R. ¿Listo? Y aquí es I al cuadrado por R. ¿Sí? Lo mismo. B1 al cuadrado sobre esta resistencia. Entonces, B1 es 14,307. Entonces, más 14,307 es el voltaje de esa resistencia al cuadrado sobre la resistencia, que es 353,000. 353 por 10 a la 3. ¿Listo? Y finalmente, las pérdidas, porque recuerde que lo que está en la carga no son pérdidas, ya es potencia entregada, ¿listo? Y esa resistencia pues tiene una corriente que es la corriente de la carga, más 84 por la corriente de la carga. Y la corriente de la carga es, vean, 1,95 por 1,95, solamente la magnitud al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos daría la sumatoria de pérdidas? Regálame en un momento que voy a cargar el computador, no se me muere. La sumatoria de pérdidas. No decía que haya alguien del Yamani. Pues este es un ejercicio de César. Pues normalito, ¿no? Pero yo diría que esto es más un sistema de potencia, más un ejercicio de sistemas de potencia, que propiamente transformadores, ¿sí? Porque es enfocado más a un sistema de potencia. Entonces, ¿cuánto les da ese cálculo si ya lo hicieron? 2856,7 watts. ¿2,000? 2857 watts. ¿Así está bien? Sí, sí. Bueno, pues yo ya en su momento ya hice este cálculo. A mí otra cosa. Sí, pues voy a ver cuánto me da a mí. Eh, las pérdidas. Ah, ok, es que yo hice fue otra cosa. Sí, es que yo hago totalmente, pues, hago cosas distintas a veces. Pérdidas me da 2,856, ¿sí? 2,857. ¿Listo? Entonces, si les quedó distinto, pues corroboren ahí. Sí que
Si, digamos, se comieron un voltaje al cuadrado, una corriente al cuadrado, o alguna resistencia la pusieron mal. Le faltó un por 10 a la 3 acá abajito. Pero pues en su momento me dio pues este valor, sí, está bien. Entonces esas eran las pérdidas. Y nos preguntan si, pues si estas son menores al 5% de la potencia entregada. Entonces, ¿cuál es la potencia entregada? Pues ya no la dan ahí, ¿sí? 25 kilowatts, ¿vale? Entonces, la potencia entregada es Y igual a 25 kilowatts. 25 por 10 a la 3. ¿Cuánto es el 5% de eso? Pues como 1250, ¿no? Entonces, 25 por el 5% por 5 sobre 100. Entonces, el 5% de eso, el 5% de esto es igual a 1250 vatios, ¿cierto? Entonces, pues la pregunta es si esta suma de pérdidas es menor al 5% de esto, y pues no, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿son menores? La respuesta es, pues no, no son menores. Listo. Ahora nos preguntan otra cosa. Determine la regulación de tensión del sistema. Eso es una pregunta distinta, ¿sí? Entonces, no sabe qué es regulación de tensión? Para alguien es un concepto distinto, un concepto nuevo. Sí, digamos, si yo empiezo a estudiar máquinas por primera vez, para mí es un concepto nuevo. Para alguien no es un concepto nuevo, perdón, para alguien es un concepto nuevo, es la pregunta. Supongo que para todos, pues para la mayoría es un concepto nuevo. Regulación de tensión, que es la cochinada. Regulación de voltaje. Listo. Entonces, pues la regulación de voltaje es básicamente, pues el voltaje que uno entrega con respecto al voltaje el voltaje acá, sí, el de la carga con respecto al que uno genera, ¿vale? Porque, pues digamos, es un valor muy importante, ¿sí? La regulación de voltaje. Porque, digamos, en un sistema de potencia grande, uno puede tener regulaciones de voltaje muy grandes, ¿sí? ¿Qué significa una regulación de voltaje grande? Que hay una caída de tensión muy grande. Entonces, imagínate, pues, uno tener una carga al que uno la quiere conectar a, digamos, 120 voltios, pero que en vez de llegar a 120 voltios le llegue, no sé, 100 voltios, ¿sí? Debido a que la regulación de voltaje es muy grande, ¿vale? Entonces, es una relación ahí que nos dice cuánta caída de voltaje hay, ¿vale? No, pues no directamente caída de voltaje, pero pues sí. Entonces, la fórmula de la regulación de voltaje se puede calcular solamente cuando uno tiene el sistema en por unidad, ¿sí? Cuando uno trabaja en sistema por unidad, un sistema en por unidad, que probablemente creo que no lo han tenido en clase este concepto, sistema en por unidad, o la puede calcular cuando todo está referido, todo referido, todo referido. ¿Listo? Entonces, aquí como ya tenemos todo referido, pues se puede calcular bien, ¿listo? Entonces, la fórmula de regulación de voltaje es sencilla. Aquí la tengo por acá. Voltaje de entrada menos voltaje de salida sobre el voltaje de salida. ¿Listo? Esa es la fórmula de regulación de voltaje. Una fórmula de ella. Entonces, regulación de voltaje es igual a la magnitud del voltaje de entrada menos la magnitud del voltaje de salida sobre la magnitud del voltaje de salida.
multiplicado por 100. ¿Listo? Es como lo que uno hace en física cuando uno ve pues, porcentajes de error y eso. Sí, eso es la regulación de voltaje. ¿Qué pasa? En un sistema de potencia, ¿qué hace que se caiga la tensión? Las reactancias. Las reactancias hacen que la tensión se caiga. ¿Listo? ¿Y qué hace que la tensión se eleve? Los capacitores. ¿Listo? Los capacitores elevan tensión en un sistema de potencia. Las reactancias la disminuyen. ¿Listo? ¿Vale? Entonces van a haber unos conceptos nuevos que en máquinas que uno aprende y es el efecto capacitivo y el efecto inductivo. ¿Sí? Los capacitores elevan la tensión. ¿Sí? Y las reactancias disminuyen la tensión, ¿vale? Entonces, normalmente para cargas capacitivas, uno puede tener un voltaje de salida más grande a un voltaje de entrada, ¿sí? Entonces puede que la regulación de voltaje les dé negativa, les dé un valor negativo. Pero pues en este sistema de potencia no hay ninguna carga capacitiva, hay solamente inductancias, ¿sí? Entonces, la regulación de voltaje nos va a dar positiva, ¿vale? Entonces, uno aprende un concepto nuevo con el diagrama fasorial y toda la maricada. Bueno, esto es que los voltajes que los capacitores elevan tensión y los inductores la disminuyen, ¿vale? Entonces, pues si se dan cuenta, aquí sí, vea que para entregar una tensión de 13.800 a la entrada, a la salida, ¿cuánto debe haber en la entrada? A la entrada deben haber el voltaje 2 que es 14.500, ¿sí? Entonces, pues ahí se ve. Entonces, ¿cuál es el valor del voltaje de entrada? 14.592, que es el voltaje de la fuente, ¿cierto? 14.592. Entonces la regulación de voltaje sería 14.592 menos 13.800, que es el voltaje que uno entrega a la carga, dividido en 13.800. ¿Listo? Y esto multiplicado por 100 y nos va a dar un valor en porcentaje. Y esto nos va a dar 14.592 menos 13.800 sobre 13.800 multiplicado por 100 nos da 5,74%. 5,74%. ¿Listo? Y ese es como tal, ese es un valor como de caída de tensión, ¿sí? Entonces, si digamos, esto lo que nos dice es que si uno mete un voltaje, introduce el sistema de potencia a un voltaje, a la carga le va a llegar un 5% menos, ¿sí? Lo que nos dice esta fórmula de regulación. Y ya, ujú, ya sería todo. Entonces, bueno, y nos preguntan que si la regulación de voltaje es menor al 10% y pues la respuesta pues es sí, ¿listo? Sí es menor al 10%. Sí, ¿listo? Y a ver cuánto me había dado a mí. 5,75%, ¿listo? Ahí está. Los otros dos puntos son ejercicios de autotransformador, que sinceramente yo pienso que están mal, porque, o sea, no es que está mal. No, aquí no es la respuesta. Aquí no es la respuesta de nada. Mejor. Listo. Acá hay un ejercicio raro y es este, el de que dice que una casa con paneles fotovoltaicos. Este ejercicio es raro, pero pues aquí está la solución. Bueno, le voy a pasar la solución de una vez. Le voy a pasar la solución para que la tengan ahí. Aquí está el valor de beta, que le preguntan ahí en ejercicio. Y también es el primer ejercicio. El primero es bastante largo, ¿sí? Porque lo que hace el primero, bueno, son dos transformadores en paralelo. Ahí ya cambia la cosa. Son dos trabajos en paralelo, ¿sí? Transformadores en paralelo no sé si ya han visto, pero pues es interesante.
A ver, les voy a pasar la solución para que la tengan ahí y que después estudian por aparte. Mm, listo. Y pues, no sé si tienen alguna, yo entré un poquito tarde, no espero que unos 10 minutos más. Si han estudiado algo o tengan una duda de algo distinto a lo que pues hicimos hoy, pues aquí estoy, ¿listo? O si les haya quedado duda de esto, aquí estoy, muchachos, aquí estoy. No, por el momento todo bien. Gracias. ¿No tienen dudas? Ah, bacano. Porque, bueno, el profe César no es tan innovador en este tema, la verdad. Porque hay algunos del Yamani, si hay gente del Yamani, pues sí. El Yamani es más innovador en transformadores. El man saca cosas más extrañitas, más raritas. No sé si ya les, bueno, así como para terminar, pues voy a explicar lo de la regulación, ¿listo? Así como para que, no sé, porque estoy aburrido. Entonces, listo. Hay un tema de transformador que me gusta mucho, ¿vale? Probablemente el profe se lo haya explicado, o no sé si ya se lo explicó, pero normalmente sale en el parcial, ¿vale? Y pues si sale en el parcial, pues les interesa. Y es el tema, pues, precisamente de la regulación, ¿vale? Es un tema que no a todos les queda muy claro. Entonces, supongamos un transformador que ya está todo referido, ¿listo? Y aquí está lo que es el, lo que pues a nadie le gusta hacer, pero pues es sencillo, ¿vale? Es algo sencillo, finalmente sencillo. Listo. ¿Qué pasa si en un ejercicio, a ver cómo sería la cosa? No me acuerdo. Bueno, digamos, se espera, a ver, es que no me acuerdo cómo son esos tipos de ejercicios. A este man le encantan. Mm, a ver, transformadores, taller compilado. Transformador monofásico, corriente, rendimiento, tensión. Mm, factor de potencia, tensión, calcular ese. Mm, bueno, ese taller es una recopilación de tres profes, ¿vale? Em, ¿Qué te iba a decir? ¿Lo puedes compartir, porfa? ¿Cómo me dices? ¿Podrías hacer el favor de compartirlo? ¿El taller este? Vale, yo se los comparto. Gracias. Pero bueno, esta es una recopilación de un taller de varios profes, de Diego, de Gómez Tapias y de César. ¿Listo? Pero bueno, era algo que le gusta mucho a este man y es el de gran factorial, ¿vale?
Mm, Ah, lo de dibujar y eso. sí, es que eso sale, realmente sí sale en el parcial a veces y pues hay gente pues que es que no se me ocurre un ejercicio. Pero bueno, ¿Y no hay es, ahí en el taller? no, en el taller no hay. A ver cómo es que es la cosa. Listo, ya recordé, ya recordé. Ya recuerdo, ya recuerdo. Es el típico ejercicio que de la carga nos habla de la potencia de la carga, ¿listo? Que la carga es una potencia y tiene un factor de potencia, ya sea en adelanto o en atraso. ¿Listo? Hace un típico ejercicio así, adelanto o en atraso. Pero, ¿qué lo hace difícil? ¿Qué lo hace difícil? Que a uno le dan, o sea, normalmente si a uno le dan una S y un factor de potencia, una suma de cada tensión en terminales y pues todo es breve, ¿listo? Tensión en terminales acá, la tensión nominal y todo es breve, ¿sí? Pero puede que a usted le digan no. Resulta que a la entrada el transformador está siendo alimentado a tensión nominal. O sea, uno sabe la magnitud de esa tensión. ¿Listo? Entonces, si uno le dan a la entrada esa tensión, ya uno no puede asumir directamente que en la carga llega esa tensión. ¿Listo? Ya no se puede asumir. ¿Vale? O sea, eso que hacíamos acá, que, listo, ya que hay 13.800 voltios, nada, ya no se puede asumir, ¿listo? Entonces, pues uno la carga conoce la S y el factor de potencia. ¿Listo? Y en la entrada, digamos, supongamos aquí un voltaje, digamos, de 13.800. Va a agarrar un transformador de los que hay ahí en el taller para hacer el ejercicio, ¿listo? Entonces, voy a agarrar este mismo ejercicio y lo voy a cambiar. 25 más 10 JKA, ¿vale? Ese es 25, vale, valores. 25 más 10 JKA, KVA, ¿vale? Y voy a agarrar los valores del transformador 2 ya están referidos a la alta tensión. Y 84 más 461,4 J. Entonces, 84 más 461,4 J. Y la rama magnética, 353,76. Entonces, 353 kiloohmios y 76 J kiloohmios. ¿Listo? Entonces, normalmente estos ejercicios dicen, no vea, resulta que a la entrada del transformador se están alimentando 13.800 voltios. ¿Listo? Y a una carga que consume esta potencia. Entonces, a uno le piden allí la regulación de voltaje. ¿Listo? Entonces, para hallar la regulación de voltaje, ya tenemos este voltaje de la entrada, pero no tenemos el de la salida. ¿Listo? Entonces, para cuando uno ya no puede asumir el voltaje, ¿sí? Sino que ya se lo imponen y se lo imponen en la entrada, ¿sí? El ejercicio se vuelve un poquito raro de resolver, una manera distinta de resolver, ¿listo? Y es así. Entonces, ¿qué hay que usar? Hay que usar el diagrama fasorial del transformador. Diagrama fasorial. Grama fasorial. Fasorial. ¿Listo? Ya me acordé de los ejercicios así. Entonces, con este ejercicio es el que ustedes hacen en el parcial y no sabe hacer. Bueno, el típico que no sabe hacer.
y es una maricada, ¿vale? Entonces, aquí me dicen que a la entrada hay 13.800 voltios, pero no me dicen que asuma ángulo cero, ¿sí? Entonces, uno normalmente a la entrada asume un ángulo delta, que uno conoce, ¿vale? Un ángulo delta. Y acá a la salida, pues uno asume acá un ángulo de una magnitud de voltaje a un ángulo de 0 grados. ¿Listo? Entonces, para los que sea nuevo en diagrama fasorial, pues bueno, ¿qué es un diagrama fasorial? Pues es básicamente cómo se mueve el fasor de los voltajes en el ángulo de los fasores. Bueno, en los fasores, como se llama, como quiera. Entonces, esta es el eje imaginario. Entonces, esta es la parte real y la parte imaginaria. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando usted le dan estos ejercicios, yo asumo a la salida 0 grados. ¿Listo? Si yo no asumo acá 0 grados a la salida, el problema se me vuelve muy difícil de resolver. Un problema no lineal. ¿Listo? Pero si lo asumo a la entrada, perdón, si lo asumo a la entrada, si asumo los 0 grados a la entrada, el problema se me vuelve un problema no lineal. Si lo asumo a la salida, pues es un problema lineal y es breve de resolverlo. ¿Vale? Si no es lineal, pues uno tiene que usar métodos numéricos, Newton-Raphson, lo que sea, entonces nada que ver, puro problema lineal y ya. Entonces, eh, uno se da cuenta, bueno, aquí hay una corriente de la cual tampoco conozco nada, ¿vale? Acá hay una corriente, pero, ¿qué nos dice, digamos, el LBK? El LBK nos dice que acá hay 13.800 voltios, ¿listo? Acá hay 13.800 voltios. Entonces, 13.000 hay dos formas de resolver esto, ¿listo? La fácil y bueno, la forma geométrica y la forma fasorial, ¿listo? 13.800 a un ángulo delta perdón, es igual ¿a qué? A la corriente esta multiplicado por esta impedancia, ¿cierto? A la caída de tensión más el voltaje de salida. Entonces, la caída de tensión es la corriente por la impedancia. Voy a llamar a esta impedancia R, voy a llamarla R y aquí voy a llamarla X, ¿listo? Entonces, hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Entonces, R más JX, ¿listo? Para no poner todos los números, porque me da pereza poner todos los números, multiplicado por la corriente, más el voltaje a un ángulo de 0 grados, ¿listo? Entonces, no tenemos ni la corriente ni el voltaje, ¿sí? Ni menos el ángulo. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, por lo importante de poner la referencia acá en la carga, pues es que uno sí puede conocer la corriente, pero no directamente la corriente, ¿vale? Pero entonces que aquí, ¿qué nos dice? S es igual a B por I conjugado, ¿cierto? Sí. Entonces, esta fórmula, pues despejando la corriente, nos dice que la corriente es igual a S sobre B y todo conjugado, ¿sí? Entonces, pues conjugar la S sobre B es cambiarle el ángulo, cambiarle el signo de la J, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la corriente? Quedaría 25 más 10J, 25 más 10J por 10 a la 3, perdón, menos 10J porque es conjugado, 25 menos 10J por 10 a la 3 sobre el voltaje, ¿vale? Listo.
Sobre el voltaje, que pues el voltaje no lo conocemos tampoco, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos la corriente, ¿vale? Entonces, pues en vez de ver esto, yo a mí me gusta verla más como magnitud y fase, ¿sí? Entonces, 25 menos 10J, 25 menos 10J en magnitud y fase sería 26,9, 26,92 a un ángulo de menos 21,8 sobre B, ¿sí? Queda sobre B. Entonces, esa es la corriente. Entonces, ya todo quedó en términos del voltaje, ¿sí? Entonces, no mentira, existen tres formas de hacerlo. Yo solamente les voy a dar una, la verdad me da pereza hacer el diagrama, voy solamente les voy a dar una, en la que, pues, vamos a obviar este ángulo, ¿sí? Porque realmente lo que es o sea, este ángulo realmente no nos va a aportar nada, ¿sí? Porque nos preguntan en regulación de voltaje, ¿sí? Y si nos preguntan regulación de voltaje, recuerden que es magnitud de la tensión de entrada menos magnitud de tensión de salida sobre tensión de salida, ¿sí? Sobre la magnitud de tensión de salida, ¿sí? La magnitud de tensión de salida. Entonces, realmente lo que es el ángulo, pues no importa, ¿sí? Porque pues solamente nos piden la regulación de voltaje, solamente pide la magnitud, ¿vale? Entonces, pues esto es sencillo, ¿listo? Una mentira, así necesitamos el diagrama factorial. Entonces, vean lo que nos dice esta LBK, ¿vale? Y es que, ¿qué nos dice la LBK? Aquí el voltaje está celebrado, ¿cierto? Y esta es la corriente. Nos dice que la corriente está a un ángulo de menos 21,8, ¿vale? Entonces, la corriente la voy a dejar en el diagrama fasorial, ¿vale? Y es esta, es la corriente de acá, ¿vale? Esa es la corriente. Y está a un ángulo de menos 21,8. Fasorialmente, los ángulos negativos no existen, ¿vale? Lo que es, nos dice si es menos o más es que está o arriba del eje X o abajo del eje X. Entonces, aquí está a 21,8 grados, listo. Esa es la corriente. Esa es la corriente, ¿vale? Listo. Entonces, y acá dice que 13.800 voltios a un ángulo delta es igual a este fasor más este fasor, ¿vale? Entonces, voy a dibujar el 13.800 voltios, ¿vale? Entonces, voy a dejarlo en azul, ¿vale? 13.800 voltios, digamos que es acá. Entonces, ¿listo? 13.800 voltios, entonces eso es 13.800 voltios a un ángulo delta. ¿Listo? Ese es el ángulo delta. Entonces, ¿qué nos dice la LBK? Que la suma de este fasor más este fasor nos debe dar 13.800 voltios. ¿Listo? Entonces, supongamos que el voltaje lo voy a dejar en morado. Entonces, lo voy a dejar en morado. Este es el azul. Este es el azul. Y este lo voy a dejar en negro, ¿vale? Entonces, asumimos la referencia a 0 grados. Entonces, el voltaje va a ser igual. El voltaje de salida va a ser igual a una magnitud que no conocemos, una magnitud B. ¿Listo? Una magnitud B. ¿A qué? A 0 grados con respecto al eje X, ¿cierto? Entonces, como está a 0 grados, lo dejamos en todo el eje X. Entonces, esto es B. ¿Vale? Listo. ¿Y qué más sería? Pues no sería más nada. Bueno, entonces, esto. Nos faltaría esto, ¿sí? La corriente es una corriente, un ángulo de 21,8. Y la corriente multiplica lo que es a una resistencia y a una impedancia, ¿vale? A una resistencia y una impedancia. Yo les dije la vez pasada,
las resistencias no cambian el ángulo de la corriente, ¿cierto? De los voltajes. La resistencia no cambia ni el ángulo del voltaje ni la corriente. Pero la impedancia, la reactancia sí lo cambia y lo suma 90 grados, ¿listo? Entonces lo que es aquí en negro, voy a dibujar lo que es, esto sería el voltaje, el voltaje I por R, ¿listo? Esto es I por R, ¿listo? Esto es I por R. Y 90 grados después está el voltaje I por X. Aquí no estaría 90 grados, pero pues, bueno, voy a dejar a 90 grados exactamente. Ah, no va a joder. Aquí está I por X, ¿vale? Se supone que acá hay 90 grados, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice la LBK? Que 13.800 a un ángulo delta es igual al voltaje a 0 grados más la caída en la resistencia más la caída en la inductancia, ¿vale? Y entonces, pues aquí les dejo los ángulos como quedan. Aquí queda, aquí esta caída de tensión queda aquí 21,8 grados y acá queda aquí 21,8 grados. 21,8 grados. Esto es 21,8 grados. ¿Vale? Entonces, pues hay dos formas de sacarlo. Esto, pues es con seno y coseno, ¿cierto? Aquí seno y coseno. Seno y coseno. ¿Vale? Entonces, pues esa es la forma geométrica de sacarlo, entonces voy a sacarlo. Pero a mí me gusta más otra forma, más chévere. Si se dan cuenta, pues ¿esto qué es? Esto voy a dejar acá, digamos, no sé, en amarillo, para que sea distinto. Si se dan cuenta, esto es un triángulo rectángulo. Este amarillo es un triángulo rectángulo, ¿vale? Este que va de la punta para abajo, este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo del que conozco la hipotenusa, ¿sí? Que la hipotenusa pues es 13.800. Entonces, yo conozco la hipotenusa, que es 13.800, ¿sí? Y esto va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Entonces, pues cuando yo lo hago así, yo me olvido de este ángulo, ¿vale? No importa el ángulo. Entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto? Mm, a ver, el cateto opuesto sería... vale. ¿Cómo es que queda esto? No me acuerdo. Bueno. mm, vale. Voltaje por esto. El cateto opuesto queda esto. Es el cateto adyacente. Cateto adyacente esto es el voltaje. Vale. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? Cateto adyacente sería igual a esta distancia que es B, ¿sí? Sería igual a B más I por R más esta distancia, ¿cierto? Esta distancia. Esta distancia es I por R por el coseno de ese ángulo, ¿vale? Más I por R, I por R por el coseno del ángulo es coseno de, llamémoslo teta, ¿vale? Pero teta es igual a 21,8. Teta es igual a 21,8. ¿Sí? Allá tenemos lo que es esta distancia que hay de acá para acá. Y faltaría esta distancia que hay de acá para este lado. ¿Sí? Es el cateto adyacente. Es esta distancia que hay de acá para acá, más esta que hay de acá para acá, más esta que hay de acá para acá. ¿Listo? Más I por R de coseno de teta, más. Entonces, aquí se ve feo, pero
La distancia que hay de acá hasta este punto de acá es esta distancia de acá, ¿sí? Es esto, ¿vale? Aquí lo dibujé mal, pero pues es esta distancia. Más i por x seno de teta, ¿sí? Aquí está teta y teta es 21,8, ¿vale? Entonces esto quería i por x, que es esta, seno de teta, ¿vale? Más i por x, seno de teta. Eso el cateto adyacente, ¿vale? ¿Y el opuesto cuál es? El opuesto es la altura, ¿vale? Entonces yo voy a dibujar otra vez esta cosa. Esto que hace. Voy a dejarla acá porque no se está viendo bien. Acá, eso es el voltaje. Ahora, esta es el voltaje de salida, ¿vale? Ahora, esta es I por R y esta es I por X, ¿vale? ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos el cateto, pues, el cateto adyacente que es toda esta distancia. ¿Listo? Y finalmente, pues necesitamos esta distancia que hay de acá, que es el cateto adyacente. Entonces, aquí está el ángulo teta, aquí está el ángulo teta, y aquí fácilmente uno puede dibujar, pues esta distancia, ¿sí? Esta distancia que hay de acá, a acá. Entonces, esta distancia grandota, perdón, esta distancia de acá, si la negra, esta que hay de acá para acá, ¿cuál sería? Eh, esta, esta menos esta, ¿cierto? Entonces, al cateto opuesto, pucha, a ver, ¿vale? Perdón, ahí se me cayó. Finalmente, pues, el cateto opuesto, pues, queda igual a qué? A esta distancia grande menos este pedazo, ¿cierto? Esta distancia grandota, este pedazo menos este pedazo. Entonces sería, ¿cuál es este pedazo? Sería i por x coseno de teta, ¿vale? Entonces ahí le quedan las fórmulas, i por x coseno de teta menos este pedazo que es i por r seno de teta, menos i por r seno de teta, seno de teta. ¿Dónde qué conocemos? Conocemos i, que i es esto, bueno, aquí está la i, aquí está i, pero pues no está muy claro, ¿no? Esto, vale, pero recuerden que la i solamente sería, aquí obviaríamos este ángulo, ¿vale? Porque este ángulo, pues ya lo estamos teniendo en cuenta en el diagrama fasorial, ¿vale? Entonces, la i solamente es 26,92 sobre b, ¿vale? Entonces, i sería igual a 26,92 sobre b, ¿vale? Y donde b es una incógnita, ¿vale? Entonces, uno lo que hace es básicamente esto. 13.800, que es la hipotenusa, al cuadrado, es igual al cateto adyacente, que es b más i por r, pero i es 26,92 sobre b, ¿cierto? Multiplicado por r coseno de teta, r coseno de teta, más x seno de teta, donde uno conoce la r, uno conoce el coseno de teta, el seno de teta y la x, ¿sí? Esos son valores conocidos, solo que pues los dejé así en términos para no tener que andar escribiendo un poco de números, ¿vale? Pero esos son conocidos, ¿vale? Y recordemos que teta es 21,8. ¿Listo? Cerramos al cuadrado. Y pues lo que no conocemos aquí es ¿No el sería y x en vez de x o qué?
X, recordemos que R es la resistencia que es 84 y X es 461,4. Aquí no importan las J ni nada, ¿listo? Aquí realmente pongan la calculadora en números reales, ¿vale? Listo, entonces aquí está, tenemos la R, que es 84 y la X es 461,4. Entonces la R es 84 y la X es, ¿cuánto es que es? 461,4. 461,4. ¿Listo? Son valores conocidos. Y teta es 21,8. Lo único que no conocemos de esta ecuación es este voltaje, ¿vale? Listo, esto es el cateto adyacente, el más largo de escribir. Ahora el cateto opuesto. Entonces, Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, cateto adyacente al cuadrado, más cateto opuesto por cuadrado, ¿vale? Eso es Pitágoras, ¿vale? Y finalmente, ya para terminar, entonces esto sería 26,92 sobre B, que es la corriente, ¿cierto? Y la corriente multiplica a la X coseno menos R seno, ¿vale? Que multiplica a la X coseno de teta, menos la R seno de teta, ¿sí? La R y la X la conocemos y el seno de teta y el coseno de teta también lo conocemos, ¿vale? Al cuadrado. Entonces, uno puede meter esta ecuación a la calculadora donde su única incógnita es la B, ¿cierto? Uno la puede meter a la calculadora y pues uno le da shift, shift, shift más solve, ¿sí? En cualquier calculadora se la meten, le da shift más solve y esto le va a dar el valor de B, ¿sí? B le da el valor de B. Y ahí está la fórmula de resolverlo, ¿vale? Y ya aplicaríamos la fórmula de regulación, sí. Y ahí sí, con esta B, pues ya es el voltaje de salida, ¿sí? Y ahí ya tiene el voltaje de entrada, que es 13,800 voltaje de salida, y ahí vayan la regulación, ¿vale? Listo. ¿Eso en qué caso se haría? Entonces, ¿en qué caso? Cuando nos imponen a la entrada un voltaje, ¿sí? Cuando nos imponen acá un voltaje a la entrada, ¿sí? Porque si no nos hubieran impuesto nada a la entrada, pues uno asumía el voltaje acá a la salida y pues será un circuito normal, ¿sí? Así como lo hicimos en el primer ejercicio. Entonces siempre es mejor asumir a la salida del voltaje, porque Sí, si no lo claro, asumen. claro, es mejor siempre asumir a la salida. Pero pues a la entrada, si es la entrada, pues es solamente aplicar esta fórmula, ya está la fórmula general, ¿sí? Donde, ¿qué es el coseno de teta? Si se dan cuenta, el coseno de teta, pues es el factor de potencia. Coseno de teta, si se dan cuenta, es el factor de potencia de la carga. Factor de potencia de la carga. Y ahí depende del factor de potencia, la gráfica cambiaría, ¿no? Sí, porque eso es para un factor de potencia en atraso. Sí, si es en atraso, es que la carga consume reactiva. Ahora, si es en adelanto, que no que consume reactiva, sino que la genera, lo que cambia en la fórmula son los senos, ¿vale? Digamos, si es en adelanto, este seno aquí sería un negativo y aquí sería, ese seno sería positivo, ¿vale? Cambian esos signos, ¿vale? Si es en adelanto. Pero como era en atraso, pues ahí está, pues ahí está. Pero esta es la fórmula general, ¿vale? Listo. ¿Eso usted lo está grabando o ya lo dejo, o ya dejo grabar? No, no, no deja grabar. Ah, bueno, Ahí, bueno. ahí va a quedar listo. Y listo, muchachos, ya sería todo. Todo, gracias. Hágale. Podrías mandar